Bienvenidos a todos a mi podcast. Buenos días, profesora, público, entre todos. Mi nombre es Carlos León, estoy en segundo prácticas de neuronas, paralelo A, y estudio en el Colegio de Bachillerato 8 de noviembre. Este es mi podcast y espero que les vaya a gustar para poder volverlo a hacer. Y me pueden escribir acá abajo en los comentarios sobre qué opinan del tema que voy a hablar. Ahora sí, empecemos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy complejo que es la consecuencia en la corrupción. En este tema en general vamos a hablar un poco del concepto de la corrupción, los efectos y consecuencias, tipos de corrupción, ejemplos de corrupción y por último una pequeña conclusión del tema. Vamos a empezar con un pequeño concepto para que vayamos comprendiendo mejor el tema. La corrupción supone un grave obstáculo para avanzar en la consideración de los sistemas democráticos, amenaza la estabilidad política y produce una pérdida de credibilidad en el gobierno y en las instituciones públicas. Además, dificulta el pleno ejercicio y disfruta de los derechos humanos, pues acentúa las desigualdades sociales al imposibilitar la disponibilidad y gestión eficiente de los recursos de los que un país dispone. Seguimos con las consecuencias o efectos. El socavamiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pérdidas e ineficiencia económicas, pobreza y desigualdad, pérdidas personales, intimidación e inconvenientes, disfuncionalidad del sector público y privado, fallas en la infraestructura y sistemas económicos y políticos manipulados. Continuando con los tipos de corrupción, corrupción a gran escala o corrupción a pequeña escala, actos de corrupción, menores o pequeña corrupción y corrupción política. Ahora diremos un poco de ejemplos en la corrupción. La extorsión al amparo de altos cargos en la función pública o privada para obligar a otras personas a hacer cosas más allá de sus funciones. La falsificación de las adjudicaciones públicas con contrataciones falsas y por fuera de las vías que la ley impone. El tráfico de influencias, utilizando los beneficios o las amistades en los cargos jerárquicos para favorecer o perjudicar causas o proyectos. El uso ilegal o con malas intenciones de los bienes que han sido conferidos para otro uso. La falta de ética, sobre todo en altos niveles jerárquicos. Es delito que un funcionario vea un ilícito y no lo denuncie o advierta. Para terminar, diremos una pequeña conclusión, lo que permite concluir que en Ecuador la corrupción más denunciada involucra a los políticos, la policía, los inspectores de vehículos, el registro, los funcionarios de los ministerios, los recaudadores de impuestos y las universidades. La corrupción es un fenómeno social complejo que, además de los factores políticos y económicos, también tienen causas culturales profundamente arraigadas, y las tradiciones sociales determinan en gran medida su existencia y extensión. Se plantea como recomendación que se requieren coaliciones entre el gobierno, la empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil. Las soluciones deben prevenir del interior de los países, empoderando a la sociedad civil, creando una cultura anticorrupción y creando estructuras de gobernanza que funcionen. Bueno, aquí terminó esta sesión del podcast. Espero que se haya informado un poco más de las consecuencias en la corrupción y a cómo identificarla en todos los ámbitos. Muchas gracias a todos mis oyentes, que tengan una linda mañana.